Bettina de Wonder Cookies. Soy yo, aunque tenga 50 kilos menos, sigo siendo yo. Y hoy estoy aquí desde Barcelona junto a Julia para explicarles un poco por dónde va la tendencia de gluten free. Tenemos toda la tarde escuchando a mis compañeros hablar de los balances o los valores que hay que tener hoy en día acerca de o hacia dónde va la pastelería, que es lo que nos interesa. Hace poco, como sabrán, tuve una discusión pública a nivel de periodistas con una asociación de azúcar, porque yo estaba desmitificando el tema de que el azúcar es dañina y dije que tenía que tener un consumo responsable y eso trajo una cola muy grande. Entonces resulta que desde hace 10 años yo vengo viendo que hay un problema grave con las intolerancias, vengo viendo que no solamente hay personas que son celíacas, sino que también hay personas que son diabéticas y hay personas también que no pueden tomar leche y hay personas que son alérgicas a la sacarosa, a los frutos secos. Total que estamos llenos de alergias por todo el abuso que la industria ha hecho durante los últimos 50 años de todo lo que es la alimentación que nosotros estamos acostumbrados a comer. Entonces hay una gran culpa de todos los alimentos procesados en que nosotros estemos empezando a tener intolerancia. Y empezamos a ver casos de gente que tiene 40, 35 años y se vuelven celíacos de repente, que no es así. O tendencias ahorita nutricionales de gente que decidió no comer gluten, y eso es un problema, porque te estás dañando tu organismo. Desde que existe la humanidad se alimenta de trigo. El problema no es el gluten, el problema es la industria que ha hecho un uso desproporcionado del gluten para engordar las preparaciones, para ponerlas más robustas y para que se vean más grandes. Alimentos o preparaciones que no tenían que tener gluten, las tenían. Y eso hizo que muchas personas adultas se convirtieran en intolerantes, que no tienen nada que ver con aquellas personas que no consumen gluten por motus propio, que me parece una locura, pero cada quien es libre de ir por la tendencia que le guste nutricional. A partir de ahí empiezo a ver en la calle y en las pastelerías que algunos pasteleros empezaban a incursionar en el mundo de todo lo que era el gluten free o harinas que no tuviesen gluten. Y tenía amigas que eran celíacas y una de los grandes problemas que tenían era que cuando iban a comer no tenían opciones para ellas o para ellos, o las que habían eran tan desproporcionadamente horribles y sabían tan mal que a nadie en su sano juicio le podía provocar. Entonces yo lo que no puedo hacer como profesional es tener un gran pastel que tenga gluten y que tenga trigo o que tenga otras preparaciones y al lado tener uno dormido así, gluten free. Y pretender que venga alguien y me lo compre. Y pretender que le guste. Y que vuelva a la pastelería. Eso ya sería, vamos, la panacea. Eso es imposible. ¿Qué me toca a mí como profesional? Meterme de cabeza en el laboratorio, ver cuáles son todas las harinas que no tienen gluten y empezar a trabajar. Pero claro, eso es un trabajo de años y de tiempo y sobre todo de dinero. Por eso antes no se hacía. Pero ahora con tanta intolerancia obligó a todos a que tuviésemos que investigar, pero no investigar solo de motus propio, sino tener al lado un nutricionista. Porque yo como pastelera y como profesional utilizo la técnica que me interesa y utilizo algunos ingredientes que yo necesito para lograr ligar cosas. Pero viene un nutricionista que está trabajando conmigo y me dice, no podemos utilizar esta harina, no podemos utilizar esto porque... Y ahí empiezan los problemas. Porque yo siempre digo que en este tipo de pastelería es como la verdad. A todo el mundo le gusta la verdad hasta que la escucha. A todos los celíacos les gusta comer gluten free hasta que se lo das. ¿Cuál es el problema aquí de este tipo de pastelería? El que puede comer trigo y decide comer sin gluten. Porque ese es el problema de este tipo de pastelería. El que no es intolerante y opina. Si usted toda la vida ha comido con mucho azúcar y con mucho trigo, ni que yo lo hipnotice le va a gustar algo gluten free. Porque usted no tiene el paladar ni está acostumbrado a eso. Yo tengo que enamorarte a ti y tengo que con mi investigación y todas las mezclas que yo haga atraerte a este mundo si a ti te interesa probarlo. Pero yo no te estoy trabajando a ti. Yo le estoy trabajando a una persona que es intolerante al gluten y le estoy trabajando a un celíaco. Por lo tanto, a quien yo tengo que enamorar es a ellos.
con una preparación honesta, pero sobre todo nutricionalmente estable. ¿Para qué? Para que no le haga un daño lo que yo le estoy dando, para que pueda consumirlo libremente, para que una madre confíe en que cuando le da una galleta a su hijo, que es celíaco, se la puede comer sin problema. Lo que usted no puede en una sentada es comerse todo esto. Usted puede comerse una galleta al día, pero no se puede comer 50, porque no hay magia dentro del mundo de la gastronomía para el abuso de la ingesta calórica. No hay. Ninguno de nosotros tiene la herramienta, no la podemos, no la tenemos, no lo vamos a engañar. Si usted decide comerse 50 tartas al día, ni que yo se la haga sin azúcar. Entonces el problema no somos nosotros, el problema también es cómo nosotros entendemos la alimentación, y por ahí tenemos que cambiar. Cuando yo empiezo a trabajar gluten free, se me acercan mis compañeros que en ese momento no lo trabajaban y me preguntaban: ¿qué estás haciendo? Y yo: nada, solamente estoy cambiando las harinas a ver qué pasa. Una misma receta con 10 harinas diferentes, a ver qué sucede en cada uno de esos casos. Bueno, en algunas se me desmigaban, en otras no había una buena emulsión, en otras el sabor era horrible, en otras se endurecían, luego no aguantaban más de 24 horas, no aguantaban congelación, la grasa se ponía rancia, el sabor no se marcaba, era un problema. ¿Y qué pasó? Empecé con una única receta a estudiar qué harina era la que yo estaba introduciendo. No hubo mayor magia, solo empecé a ver qué me ofrecía el mercado y vi qué podía tener yo en ese momento para yo poder trabajar y ayudar a todos mis amigos que no tenían cómo comer dulce. Y empecé a ver cuál es el universo que me ofrece el mercado. Bueno, el mercado me ofrece obviamente los cereales, el trigo, que no lo puedo utilizar, pero también me ofrece el maíz, que es grandioso. Y el maíz es increíblemente bueno para trabajar gluten free. Luego empiezo a ver que existen otras harinas y digo: bueno, también tengo las féculas. En el mundo de las féculas hay un gran problema, que ahorita lo voy a explicar y cómo lo hemos logrado solventar. Y luego tengo los pseudo cereales, ¿verdad? La quinoa y todos estos que están tan de moda. Y luego tengo leguminosas, como por ejemplo la harina de garbanzo. Y pare usted de contar, porque hay de lenteja, hay de garbanzo, hay muchas que nos sirven. Si yo a una persona que no es celíaca ni intolerante le hablo que le voy a dar una galleta de garbanzo, me arruga la cara y me dice: no, gracias, dame otra que tenga otra harina. Entonces es un problema de cómo yo también lo enseño y cómo también lo vendo. En este caso concreto, para que los obradores o los catering puedan tener correctamente preparaciones que les perduren en el tiempo y que no les cause un problema, tuvimos que trabajar las grasas. ¿Para qué? Primero, bajarlas, y segundo, lograr tener grasas que me mojaran mucho más la preparación y me le dieran esa humedad que yo no podía tener o que yo no quería agregar con un azúcar en estado líquido, que aunque sea invertido es un azúcar, y que el nutricionista me decía: ni morena, ni blanca, ni líquida, ni agave, todo eso es dañino igual, eso es sacarosa, es azúcar, me decía. No lo puedes utilizar a manera de libre albedrío porque también es un problema. Si yo saco azúcar, estoy también restando humedad de una preparación. A mí se me paran los pelos cuando yo tengo un alumno que me dice: no, pruebe esto, profesor. Y yo: ajá. Le quité 500 gramos de azúcar. Y yo: ¿y con qué se lo sustituyo? No, con nada. ¿Con qué criterio usted quita de una formulación un ingrediente sin saber lo que está haciendo? Me le está restando humedad y sobre todo que me le está restando durabilidad en el tiempo. Por eso las cosas gluten free, que son bajas en azúcar, no duran tanto tiempo porque le falta humedad. Y yo dije: aquí hay un problema. ¿Dónde? ¿Dónde lo ataco? Con la grasa. Y una grasa, para que me moje muy bien las harinas, tenía que ser en estado líquido. ¿Para qué? Para que esa grasa en estado líquido hiciera un ligue mejor, me emulsionara mejor la galleta y luego a nivel de horno se gelatinizara correctamente a partir de los 60 grados centígrados. No es cambiar receta, es saber lo que estamos haciendo. El universo de los ingredientes están ahí. Google es su amigo. Es para que nosotros estudiemos, no para que busquemos no, es para que yo busque de qué está compuesta la harina de trigo,
¿De qué está compuesta la harina de arroz? ¿Cuánto tiene de porcentaje sólido y cuánto tiene de porcentaje líquido? Si yo sustituyo una harina de trigo por ejemplo, una de arroz, que es la que más se utiliza, la harina de arroz tiene solo un 20% de agua y un 80% de sólido. Si yo la cambio uno a uno con el trigo, estoy perdiendo. Se me desmiga la preparación y se me reseca. Entonces yo lo que tengo que saber es a qué grado gelatiniza correctamente esa fécula y luego saber cuánto le tengo que agregar según el sólido que tiene de líquido. ¿Para qué? Para que la preparación no se me desmigue, sea una masa friable como todas estas o sea simplemente una masa batida. Lo importante es el conocimiento de la materia prima y de cuánto porcentaje de sólido y de líquido por cada harina estamos hablando. Porque ahí sabré yo cuánto tengo que hidratar y cuánto tiempo tengo que hornear para que todas esas féculas o todos esos pseudocereales gelatinicen y cuezan correctamente. La pastelería gluten free le gusta la cocción lenta, le gusta la cocción suave, le gusta que las mimen, que las traten bien y que les hablen bonito, así como a las damas. Les gusta delicadeza. Por lo tanto, cuando yo trabajo gluten free, tengo que trabajar todas las preparaciones lentamente para que todas las harinas se hidraten correctamente. La harina de maíz, que es una panacea, no va de hidratación normal. Tengo que hidratar 1 a 1.5, es decir, 1 de harina por 1.5 de agua. No la puedo trabajar directamente en una preparación. Tengo que hidratarla primero y luego introducirla hidratada dentro de una mezcla para que la galleta no se me desmigue y tenga buen sabor. Y sobre todo dure en el tiempo. Por otro lado, cuando ustedes tengan problemas en su casa, abran la alacena y vean todo lo que tienen para comer. Aquí tenemos garbanzo tostado, con el que todos mis amigos cuando están viendo el juego del Barça y del Real Madrid pasan la tarde. ¿Qué hice yo? Vi que estaban comiendo garbanzo tostado y dije, ah, qué bueno, porque ya la harina de garbanzo existe en el mundo árabe de toda la vida, pasa samosa. Y yo vi esto y dije, esto tiene un tostado demasiado agresivo, vamos a ver qué pasa. Lo monturamos, que gracias a Kenwood tenemos para todas las casas una monturadora o un grinder de cereales. Esto no cuesta nada prácticamente y lo pueden tener todos ustedes en sus casas y pueden hacer todas las harinas que quieran. ¿Para qué? Para que cambien, para que innoven, para que inventen o para que vean hasta dónde pueden llegar. Eso es lo grande que tiene este aparato y lo que nosotros estamos haciendo. Todas estas harinas las monturamos con esto y sacamos todo esto. Y aquí ¿qué tenemos? Quinoa y garbanzo. Y con esto hicimos esto. Pero lo importante era saber cuál era el porcentaje ¿de qué? De sólidos de una preparación para yo poder introducir un líquido correctamente. Entonces, a partir de ahí, la misma preparación o la misma receta salió todo esto. Y es la misma receta con harinas diferentes. Miren la textura visual que hay aquí. Parecen 5 o 6 recetas diferentes. Y es la misma, solo con hidratación diferente, la misma grasa, la misma azúcar, pero la harina cambia. Y si yo cambio la harina, tengo que cambiar la hidratación. ¿Y cuándo debo hidratar con agua? ¿Y cuándo debo hidratar con zumo? ¿Y cuándo debo hidratar con leche? Pues uno, según la formulación que yo quiera y según el aroma que le quiera dar a la galleta. Pero lo más grande que hay que saber aquí es que una masa de galleta debe estar congelada como mínimo 5 días. ¿Para qué? Para que asiente el sabor, la estructura, para que desmigue correctamente, pero sobre todo para que las grasas se asienten. Eso es lo más importante en el mundo gluten free y yo creo que es la mayor aportación que yo pude hacerle a mi pastelería, entender las grasas dentro del mundo gluten free. Porque el día que lo entendí, dejé de usar pectina y dejé de usar goma xantana, que lo que hace es contraer la preparación y te la deja gomosa. En ese momento entendí que mi problema no era de ligue, que mi problema era de cocción, que mi problema era de hidratación y de grasa. Y el día que entendí que una galleta duraba con harina de trigo 12 horas para 50 gramos por galleta y que cuando yo estaba cociendo gluten free tenía que estar 20 minutos, pero a 20 grados menos, las preparaciones comenzaron a salir y comenzaron a durar en el tiempo y sobre todo pude tener una gama de productos donde la gente no diferenciaba si era gluten free o no. A eso vamos ahora. Nosotros nos vamos a dirigir ahora a todo el mundo y le vamos a dar un producto que si usted decide comérselo, se lo va a comer
uno, sin remordimiento, y dos, sin notar una diferencia. Sin notar una diferencia entre lo que es gluten free y lo que no es gluten free. Para todos aquellos que tengan obradores, lo único que tienen que cuidar es, uno, la emulsión de cada una de esas masas, dos, el proceso de congelado y la manipulación. Las masas friables se tocan lo menos posible. Friable es todo lo que se desmenuza en boca, el mundo de las galletas. Sablé, todo ese tipo de galletas que ustedes han conocido toda la vida, hasta este tipo de galleta americana que se llaman Chewy and Moist. Entonces, cuando ustedes entienden que tienen que cuidar la emulsión y el proceso de cocción y también el proceso de mezclado, las cosas les van a empezar a salir. Sobre todo que una galleta debe entrar al congelador formada ya. Es decir, la bola para que expanda. O si están trabajando con sablé, pues ya cortada de una vez. Necesita como mínimo 5 días. Yo prefiero un mes para que asiente completamente. Las galletas en nuestro obrador saldrán con 2 meses de reposo en ultracongelador. ¿Para qué? Para asegurarme que usted se la coma cuando quiera y que se la coma óptima. Y para eso mi galleta tiene que estar madurando en líquido y en grasa dentro del congelador. Una vez que tengo eso, horneo congelado. No horneo a temperatura ambiente, horneo congelado, porque necesito ese choque de calor para que me derrita la mantequilla, pero también para que la galleta expanda lo que yo necesito. ¿Quién decide cuándo expande o cómo expande una galleta? Nosotros, los que la hacemos. Porque va a depender, uno, de la textura de la galleta, y dos, obviamente de la formulación, y tres, mecánico, el horno. Si yo paso de tiempo en el horno, le estoy restando humedad a mi galleta. Por lo tanto, es una galleta que me dura menos tiempo. Yo reconozco que aquí en Europa la galleta que gusta es la crocante. Una galleta mojada, para ustedes significa que está cruda. Y no es que está cruda, es que está formulada para eso. Yo los invito a que cambien un poco el chip y empiecen a probar galletas que no sean tan crocantes, sino que sean húmedas y mojaditas para que las prueben con café y con leche, que están buenísimas. Pero sobre todo, lo que yo quiero dejar claro aquí es que no solamente debo cuidar el proceso de cocción y no debo hornear a más de 150 grados centígrados cuando se trabaja con féculas. ¿Para qué? Para que se horneen correctamente, y que debo durar quizás un 20% más en el horno de tiempo. Pero sobre todo tengo que aprender los porcentajes que debo agregar de líquidos en cada una de las masas. Para féculas, y las que mejor trabajan son las de tapioca y las de arroz por el porcentaje que tienen de sólidos, funciona muy bien solo un 20 o un 30% más aproximadamente de líquidos. Y me he dado cuenta que funciona muy bien tanto con leches desnatadas, porque tienen menos grasa, como con agua, porque el agua evapora. Pero también los zumos funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque dejan sabor dentro de mi preparación. Entonces, por lo general, yo hidrato con entre un 20 y un 30% más todas las masas que lleven féculas. Para las masas que lleven harina de maíz, hidrato 1.5 más del valor del peso que tenga el maíz. Lo hidrato primero y luego lo introduzco de manera hidratada dentro de la preparación para que no desmigue. Y ninguna de mis preparaciones tiene ni emulsionante, ni natural, ni químico. Bueno, sí tienen, obviamente tienen huevo, la lecitina que trae, pero no tienen una carga diferente ni de xantana ni de pectina, que son ¿qué? Aglutinantes o espesantes o goma. Y tienen goma guar, que también lo está trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? La manera en que mezclamos. Y sobre todo, saber que con aparatos como este yo me puedo arreglar la vida en mi casa. No necesito hacer una gran inversión, porque aquí hay un problema, y es que todo lo de las intolerancias es 3 veces más caro. Entonces una persona que es diabética o que es celíaca o que no puede comer lactosa, cuando va a hacer mercado le cuesta 3 veces más. Entonces empiezan a trabajar con cosas que no tienen que usar porque no tienen capacidad económica para poder gastar. Y yo lo único que los invito es a hidratar y a cambiar la harina. No necesitan más magia. Todas las preparaciones que yo hago funcionan muy bien, tanto en el mundo gluten free como en el mundo de pastelería clásica, tradicional de toda la vida. Una vez que yo he logrado solventar el problema de las hidrataciones de todas nuestras masas, tuve que entender que si yo hidrataba sin saber lo que estaba haciendo, ocurrían muchas cosas como las que ocurrieron aquí. Por ejemplo, esto es una galleta clásica Chips and Cookie de toda la vida, ¿vale? Americana. ¿Qué tengo aquí? Una galleta donde yo sustituí
La misma receta, le quité el trigo y le puse una fécula. ¿Qué obtuve? Unas bolas que matan a la gente. Perfectamente cuidado, perfectamente la emulsión. ¿Qué sucede? La tengo seca por dentro. ¿Por qué? Porque no está hidratada correctamente. Y es la misma receta, la misma preparación, solo cambié la harina. Un problema aquí, que lo veo visualmente. ¿Por qué? Porque no expandió la galleta. ¿Qué sé o qué me puedo intuir yo ahí? Que tengo un problema de ¿qué? De sólido y falta de ¿qué? De líquido. La misma receta me lo está diciendo. La misma receta me está diciendo, aquí me falta un bañito de algo, porque estoy como un poco seca. Vale, dije, ok, te tengo pillada, voy para allá. Y vengo y le meto un 10% más de líquido y le meto un 20% más de grasa, a ver qué sucede. Y sucede esto. La galleta tiene una lectura visual diferente. ¿Por qué? Porque la mantequilla la derretí a más de 35 grados centígrados. Por lo tanto, se me separó. Y al separarse, dentro de la... no se me separa adentro, se me separa afuera y así la mezclo. Y cuando la mezclo, miren la textura visual. Es una galleta que está mucho más húmeda, es verdad, pero que pierde la piel. ¿Por qué? Porque me pasé en algo tan ínfimo que fueron 5 grados de temperatura en la mantequilla. Y en vez de ponerla a 30 grados centígrados, la puse a 35. Miren lo que pasa. Se me está separando también la galleta y también tiene un problema de humedad. Vale, aquí empezamos a cambiar el concepto y digo, vale, vamos a trabajar ahora con mezcla de. Y aquí utilicé ¿qué? Mezcla de harina de 3 tipos. Aquí hay maíz, fécula de tapioca y fécula de arroz o harina de arroz. Vale, era una galleta que estaba muy buena, pero no me había metido con la grasa. Sigue el problema del desmigado. No, este no era el camino tampoco, dije. Gustativamente muy buena, pero no es el camino. Aquí me falta nuevamente hidratación. Vale, me vengo para esta y digo, ¿qué tengo aquí? Bueno, vamos a trabajar ahora solo con fécula. No trabajemos con más nada, a ver qué sucede. Mismo problema, ¿me meto con la grasa? No, me voy a meter solo con la harina. Miren lo que sucede. El mismo problema, hasta que entendí que era un problema de grasa. Y aquí cambia todo cuando se me ocurre meter cacao en polvo en una preparación de maíz. Vamos, mis compañeros me dijeron, ¿cómo se te ocurre? No estás haciendo arepas, estás haciendo galletas. Y yo, no, un momentico, vamos a ver qué sucede aquí. Hidrato el cacao junto con el maíz y le duplico la grasa. ¿Por qué? Porque el cacao en polvo es higroscópico. Todo lo que lleve cacao en polvo se chupa el líquido 2 veces más. Entonces, yo tenía un problema, que el maíz come 1.5 más de líquido y el cacao en polvo también. Todo lo que tuviese chocolate era un desastre gluten free. Lo que ustedes se comieran era un desastre. Por eso era imposible ver cosas de chocolate gluten free hasta hace poco. Porque tuvimos que entender que el cacao actuaba de una manera y la cobertura actuaba de otra. El cacao no tiene ningún tipo de grasa, pero la cobertura sí, y también tiene azúcar. Entonces me interesa también trabajar con eso, porque me interesa la grasa que me aporta la cobertura y me interesa el azúcar que trae naturalmente presente esa cobertura. Pero no llegaba a la textura que yo quería. Las galletas que son muy buenas de cobertura son para alguien que coma mucho chocolate. Una persona que coma chocolate medio no le van a gustar porque son un gran cru, porque parte de una ganache prácticamente a la que tú le agregas muy poco sólido para que logre compactar. Y si tú no eres un gran comedor de chocolate, esta galleta no es para ti. Y tuve que trabajar con cacao en polvo, que fue lo que conseguí. Y a partir de aquí el trabajo cambió y empiezo a hacer galletas muy húmedas. ¿Por qué? Porque tengo que entender que hay 3 ingredientes que están exigiendo mucho más. Y esta galleta solo puede hacerse y hornearse, no se debe congelar, porque el cacao en polvo la va a desmigar y esa harina de maíz se va a chupar congelada todo lo que haya, fría, congelada, temperatura ambiente, porque está ávida de líquidos. Entonces todo lo que lleve maíz debe hornearse al momento y congelarse una vez horneado. Todo lo que lleve harina de maíz debe trabajarse para mantenerse una vez horneado, nunca crudo, porque se comerá todos los líquidos o los pocos líquidos que tenga la preparación. Y a partir de aquí también me fui ¿con qué? Con los garbanzos. Y un día jugando con Julia, como Julia es catalana y yo soy venezolana, le digo, venga va, que te voy a hacer
unos garbanzos con chorizo. Y agarro la harina de garbanzo, que es esta, la que estaban todos mis amigos viendo, la monturamos y montamos una galleta de garbanzo con chorizo que la publiqué yo en estos días. Era increíble. Pero claro, cuando la gente se la comía, porque no se imaginan que algo salado puede entrar en una preparación dulce y que tiene que ser salado dulce. Pero ahí voy, los voy a convencer lentamente con todas mis galletas con chorizo, ya verán. Y por último, empezamos a trabajar con quinoa, que está de muy de moda desde hace unos tiempos para acá. La quinoa es muy bien, está muy buena porque como pseudo cereal es súper nutritivo. Pero la quinoa también tiene un alto porcentaje de ¿qué? ¿Qué es lo que más cuidamos hoy en día? Nosotros lo que cuidamos son la ingesta de carbohidratos. Y la quinoa, a pesar de lo buena que es, mi nutricionista decía, cuidado que tiene mucho carbohidrato. Cuidado con la quinoa, que es muy sana, pero que también engorda bastante, como todo, porque todo hasta para respirar engorda. Y empezamos a trabajar con quinoa y quizás sea de todas a nivel gustativo de las que más me ha enamorado. La quinoa hay muchos tipos, hay quinoa real, hay quinoa negra, hay quinoa roja, hay quinoa blanca. La que mejor funciona es la blanca, porque las demás tienen un gusto muy fuerte. Y se nos puede olvidar que estamos trabajando pastelería. Y otra cosa que no he tocado, o no la toqué lo suficiente, fue el azúcar. Porque yo soy pastelera y yo quiero comer pasteles y quiero comer galletas y quiero comer lo dulce. Y es lo mismo que decía Rafael. Si usted no quiere engordar, pues esta no es la opción para usted. Tómese un vaso de agua con zumo de limón. Pero no pretenda venir a mi casa a que yo le dé algo sin gluten, sin azúcar, sin agua y sin el Espíritu Santo. Porque no soy mago, soy pastelera. Y yo le puedo trabajar pastelería. Y la pastelería, una de las espinas dorsales, es el azúcar, como usted se lo quiera poner. Sea de palma, sea del coco, sea de la palma, sea de donde usted lo quiera. Pero es un azúcar que debe estar ahí presente, no solo como saborizante, sino como conservante. Coma poco, cómase la mitad, lo mismo que decía Rafael, o cómase el 1%. Ya eso será decisión vuestra. Pero lo que no puede pretender es que yo le dé algo que no tenga lactosa, azúcar, harina y que no tenga nada. ¿Qué le doy? ¿Con qué trabajo? Si hasta las frutas tienen una carga completa de fructosa. A mí, yo soy operada de bypass gástrico, anteriormente diabética. Mis médicos no me dejan comer fruta, porque está cargada de azúcar también, y menos en zumo. Hay algunas que puedo probar, pero no todas. Entonces, no es la ingesta, sino la cantidad que ustedes tomen. Y luego entender que el gran problema de la pastelería gluten free es hidratación y grasa. Y que para los obradores, para que puedan funcionar bien, todo lo que tenga harina de maíz, una vez que esté horneado, y todo lo que tenga fécula se puede hacer o se puede congelar antes de que esté horneado. Y ambas preparaciones, tanto horneadas como no, admiten ultracongelación. Porque la única manera de que y eso hay que entenderlo, señores, lo congelado es nuestro amigo. No podemos seguir creyendo que todo lo congelado está lleno de conservantes. Porque lo que necesita conservante es lo que no está congelado. Lo que está congelado está dormido en el tiempo. No lo tengo que llenar de conservante. ¿Cómo le explico yo a la gente que que lo único que yo necesito en mi vida es un abatidor de frío? Que hoy en día ningún pastelero trabaja sin eso, no solo por la bacterización, no solo por la cristalización de las mousses, no, sino porque es lo único que me permite darte un producto a ti como si fuese recién hecho. Lo único que me permite a mí trabajarte honestamente, sin ningún tipo de conservantes, ni colorantes, ni saborizantes que no toquen, es el ultracongelador, porque me permite hacer una preparación, sacarla del horno, ultracongelarla y que no se evapore la humedad. El gran problema de la pastelería gluten free es la evaporación de la humedad. Dejan algo en el horno, lo dejan más tiempo porque lo quieren crocante, lo sacan y lo dejan 2 horas enfriando. 2 horas perdiendo la humedad que está retenida ahí. Señor, agárrelo, cúbralo y me lo congela al momento. Yo saco los bizcochos, saco las galletas del obrador y las ultracongelo al minuto. Porque esa humedad que está ahí a mí me interesa. Una vez que yo sigo sacando algo, una vez que yo he sacado una preparación del horno, sigue evaporando la humedad. Si yo no la atajo o si yo no la atrapo, tengo otra vez una desintegración de mi alimento. Por lo tanto, tengo que cuidar eso. ¿Y cómo lo cuido? Con congelación. Por lo tanto, para pastelería gluten free, el mejor amigo de nosotros es el ultracongelador y un horno suavecito para que podamos trabajar correctamente.
Y por último, las azúcares que mejor se casan con todo este tipo de harinas, de pseudocereales, de fécula, es el azúcar moreno. Y triturada, porque moja mejor la preparación, si la trituramos. Las muscovado no existen aquí solamente existen las morenas. Las muscovado las conocemos, o los que venimos de América porque nacemos dentro de todo este tipo de azúcares, o los que nos dedicamos al mundo de la gastronomía o de la pastelería. Y muscovado hay 3 tipos. Yo necesito siempre la light, porque es la que más humedece las preparaciones y la que más me las moja. La morena tiene un grano muy grueso, por lo tanto tiene mordisco y evita que una emulsión correcta, y es el enemigo a batir en pastelería gluten free. Yo no quiero nada que me desmigue la galleta, por lo tanto un azúcar con un grano grueso como una casonade o como un azúcar moreno español me desintegra la galleta o me desintegra la emulsión que yo he logrado y que tengo 4 horas cuidando en el horno. ¿Por qué? Porque ese grano tan grueso evita dentro del mundo gluten free que haya una emulsión correcta. Por lo tanto, tengo que triturarla o utilizar muscovado light. Pero ahí tenemos un problema. Si a mí el azúcar me cuesta blanca 0,70, la muscovado light me cuesta 2. Entonces tengo que agarrar azúcar moreno y tengo que triturarla, introducir la triturada. Y todas las mantequillas entre 30 y 35 grados centígrados. Nunca más allá de eso. ¿Por qué? Porque quedará esto. La textura que hemos visto aquí en las galletas. Y por último, todas estas recetas están disponibles, me pueden escribir a mis redes sociales y con muchísimo gusto se las puedo acercar, y también contestamos todas las preguntas que necesiten y que tengan. ¿Por qué? Porque nuestra labor no es solamente salir en redes para ganar seguidores, también nosotros somos formadores. Todos los que estuvimos hoy aquí somos formadores, a todos nos gusta explicar. Si usted a mí me agarra en un pasillo y me pregunta algo, tiene que tener media hora por lo menos disponible. Si no, no me pare. Porque yo voy a empezar, vale, y usted que está... Primero viene la labor gadget. ¿Qué está haciendo usted? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo lo mezcló? ¿Y qué puso? Porque es que todo el mundo lo hace perfecto hasta que tú lo escuchas detenidamente. Y sabes que ahí hubo un error. Entonces, por favor, respetar las recetas como nosotros las hacemos, a menos que ustedes tengan la experiencia y el criterio para cambiar un porcentaje de sólido, de líquido o de grasa dentro de una formulación, porque nosotros hemos tenido mucho tiempo atrás haciendo pruebas, gastando dinero y sobre todo tiempo para poder acercarles a ustedes algo que sea digno, sabroso, porque lo sabroso es subjetivo, pero sobre todo comercial y honesto, que es hacia donde va la pastelería hoy en día. Trabajar artesanalmente, pero con métodos de ¿qué? Modernos, con la tecnología que me ofrece a mí toda la vanguardia que hay ahorita. Entonces, ¿dónde está la vanguardia realmente de esta ponencia, que al final es solamente mezclar algunas cosas? El haber entendido que yo tenía que escuchar a la gente y también escuchar a cada uno de los ingredientes. Porque si yo no tengo conocimiento de la materia prima, no tengo conocimiento. Soy un gran copiador, una gran repetidora, que no está mal. No todos podemos ser Ramón Morató, ni podemos ser Paco Torreblanca, que se acaba de ir, que son los pioneros. No. Hay gente que es creativa, hay gente que sigue recetas, hay gente que es muy buena produciendo. Y todos somos compañeros. Y todos nos queremos y todos nos respetamos. A mí me encanta hablar, pero Julia me tiene mareada toda la tarde, como verán. Julia no le gusta hablar. Ella es de la de producción creativa, pero no le gusta hablar. Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes, pero todos nos compenetramos y todos aprendemos. Pero hay un trabajo tan formal detrás de cada uno de nosotros que yo les invito a que lo respeten y que una vez que hayan probado y hayan conocido, no necesitan estudiar en una escuela de cocina, lo que necesitan es ponerse a estudiar, a ponerse a leer y luego a practicar. Practiquen y no escuchen a nadie de la familia cuando hagan algo. Ese es el enemigo a batir, porque sus hijos hablan con el corazón, su esposo solo faltaría que le diga que no está bueno, ya todos sabemos lo que significa. Y luego la madre, el abuelo o los padres dirán que es la mejor que se han comido en su vida, y esa respuesta no me sirve. A mí me sirve la de mi amigo Rafael, por ejemplo, que cuando probó la galleta me dijo, esto no sabía nada, y siguió caminando. O Ricard, que la probó y me dijo, esto va a matar a la gente de diabetes. O Paul, que la probó y dijo, entonces está desmigando. Yo necesito feedback de ustedes, pero yo lo que no puedo es que cuando yo te dé una preparación, no era lo que yo esperaba. ¿Y usted qué esperaba?
Eso no es una respuesta objetiva. Una respuesta objetiva está salada, está dulce, se desmiga. Y una vez que nosotros mismos nos hagamos esas preguntas, podremos hacer un trabajo correcto para que se lo coma, si acaso, nuestro hermano. Bueno, Bettina, de verdad da gusto escucharte y estoy segura que hemos aprendido todos un montón. De verdad, yo estaré escuchando esta mañana, muchísimas gracias. Yo quiero probar la galleta esta. Todo esto es para ustedes. Los invito a que vengan y las prueben todas. Y nada, lo dicho, muchísimas Gracias, chicos, por calarse esta chapa de media hora. Un placer.